Bienvenido a un capítulo más de Diálogo Directo, el podcast más respetado como de costumbre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y gracias por seguirse suscribiendo de manera especial en nuestro canal de YouTube Diálogo Directo TV. Así que agradecido con ustedes por estar pendiente de cada capítulo de nuestro podcast. Sí, como de costumbre vamos a estar leyendo la palabra de Dios para introducir el tema de este episodio. Y vamos a estar leyendo en Hebreos 4:12. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí podemos especificar las características, lo que causa la palabra de Dios, el poder gigante que tiene la información que contiene cada hoja de la palabra de Dios. Mucha gente no entiende que el poder de este libro no está en el material, sino lo que tiene escrito el material. Y amén. Es súper importante saber identificar esto que dice Hebreos 4:12, que habla de que es viva. Está hablando de que es de que al sol de hoy late vida a través de sus palabras, porque es la voz autorizada del Dios de Israel. Dice que es eficaz porque es directa, porque no tiene nada que no sea verdad. No, todo lo que contiene es para nuestro bien y para crecer. Dice que es más cortante que una espada de doble filo, porque su objetivo llega donde tiene que llegar, así como una herida cuando corta, mientras más afilada esté la espada, más puede penetrar la carne. Pues la palabra de Dios es súper por encima de ese filo, de esa espada, porque la información que contiene, que es la palabra de Dios, es directa y precisa y puede penetrar con facilidad al corazón de las personas. Lo más grandioso de esto es que revela las intenciones de nuestro corazón, porque muchos de nuestros pensamientos ya fueron profetizados a través de la lectura de la palabra de Dios, que es la voz de Dios desde antes hasta después y hasta ahora en este tiempo. Así que queremos introducir el tema, acabando de leer Hebreos 4:12, y el tema del que vamos a hablar esta noche en este capítulo de Diálogo Directo con mi hermano J. Flow y mi querida hermana Yulisa Moya. Bendiciones. Humilde servidor, el pastor Newman. El respeto. Vamos a hablar sobre algo que está pasando, actualmente en este tiempo, y es que hay un complot para descalificar la Biblia. Sí, ciertamente. Sí es. Todo el mundo quiere hablar de lo que cree, de lo que piensa, lo que le da su gana. Pero nadie se apoya en lo que separa las opiniones de lo que pesa y no pesa, de lo que es real y de lo que no es real. Sí. Y esa es la palabra de Dios. Así que díganme, muchachos, ¿soy yo o también ustedes se han dado cuenta de que hay una necesidad de descalificar la Biblia en este tiempo? Tú sabes que eso es parte también de lo que es el tiempo profético de la misma Biblia. Damos gracias a Dios porque todo el que se levanta con esta ola contraria a la santa doctrina está certificando la profecía de la Biblia. Está siendo parte de lo que la misma Biblia profetiza en los últimos tiempos. Por eso revela las intenciones de nuestro corazón. Exactamente. Dice que en los últimos tiempos vendrían hombres con doctrina de demonio y iban a ser maestros conforme a su propia concupiscencia. Que eso es lo que estamos viendo hoy día. Cada quien acomodando el criterio bíblico conforme a su percepción. Y si la percepción particular no está anclada a lo absoluto que es la palabra, pues entonces ahí no hay nada que buscar. Así es. Así es. Sí. Así es. Eso es así. Definitivamente tenemos un ataque frontal hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como decía el pastor, es la que cambia, la que transforma. O sea, la palabra de Dios
es tan poderosa, pero tenemos tantos enemigos. Pero lo penoso de esto, mis amados hermanos, es que siempre hay ataque desde afuera, pero ahora mismo hay ataque aún desde adentro. Wow, hay gente bombardeando, señores, la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra de Dios, queriendo descalificarla como palabra inspirada de Dios. Y eso es muy penoso. Sí, lo más fuerte de este tiempo es que tenemos a muchos llamados cristianos descalificando lo que ya han aprendido durante toda su vida, lo que conocieron, simplemente porque se han dejado llevar de aguas y olas que están resurgiendo en este tiempo. Y es algo penoso, porque la misma palabra nos habla de estas olas que se han levantado según pasa el tiempo. Y es el mismo caso, por ejemplo, de los judaizantes, que Pablo los enfrentó en Gálatas. Tenemos ya la experiencia a través de la misma Biblia, la misma palabra que quieren descalificar, nos enseña que esta guerra con los judaizantes no comenzó ahora. Esto no de ahora, estoy viejo. Sino que hace casi 2000 años que ya la tuvimos, sí. La estamos enfrentando desde Pablo. O sea que la palabra es tan eficaz que nos está advirtiendo a través de los años de algo que ya peleamos y que hoy en día se quiere levantar para descalificarla a ella misma. Hoy en día. Exacto. Y lo más gracioso es que tenemos a grandes personalidades que tienen influencia vendiéndole a la gente que lo que aprendimos durante los años de la palabra de Dios fue una mentira que nos enseñaron. Y esto es súper peligroso porque nos está diciendo y está llevando el mensaje a la nueva generación que se levanta, a los nuevos jóvenes cristianos, de que están perdiendo su tiempo a través de la palabra de Dios. Wow. Eso es así. Y es tan peligroso. Y como decía el pastor, eso no es algo nuevo. Mucha gente en este tiempo queriendo filosofar, queriendo entender que están por encima, se han acudido a lo que llamamos la alta crítica. La alta crítica no es más que la corriente que nació por allá por los años 1700, 1800, que ellos quieren desmitificar la palabra de Dios, o sea, hacer que la Biblia sea un excelente libro, claro, una excelente literatura, pero no la palabra inspirada de Dios. Sí. La alta crítica se ha comprometido para, como su nombre lo dice, criticar todo lo que es la palabra de Dios para reducirlo a un simple libro normal. Y entonces tenemos predicadores que dicen, bueno, tal libro quizá no es un libro inspirado, o tal libro lo cambiaron, o tal libro. Sí. Señores, o sea, la providencia de Dios es tan poderosa que lo que tenemos en la mano de hoy, en nuestras manos el día de hoy, es la palabra revelada de Dios. Claro. O sea, la palabra de Dios en su original es inerrante. Wow. Es la máxima autoridad de la iglesia. Y si nosotros empezamos a ver la palabra de Dios como un libro con errores, como un simple libro de fábula o de historia, mucha gente queriendo hacer. No, eso es algo que realmente no pasó así, sino que es una fábula para mostrar una enseñanza. Quiero decirle, mis amados, que aunque la palabra tiene parábolas, aunque la palabra tiene diferentes simbologías, la palabra de Dios es inquebrantable. Y como decía el pastor, es tan poderosa que puede penetrar y cambiar al más vil pecador, al más vil asesino, como lo fue Pablo, puede transformarlo. Aleluya, en un hombre de Dios. Así que vamos, mi gente, a motivarnos a dos cosas. Primero, a leer la palabra, porque muchas veces, oye, estamos en el tiempo de la modernidad y estoy muy contenta porque fíjate, en esta modernidad tú nos estás viendo ahora mismo y eso es maravilloso, pero no sustituye a vernos a nosotros con pasar tiempo con Dios y pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Mira, algo que yo quiero comentar brevemente es que Dios es un Dios soberano, todopoderoso, tiene el dominio de todas las cosas. Y hoy día uno de las corrientes que quieren vender es que la palabra que ha transcurrido en el tiempo, en la historia de la iglesia, en la enseñanza, es errónea, está a falta de criterio, credibilidad y esas cosas. Ustedes, entonces, que hay hoy día otro mensaje, que la verdad es esta, la que sale hoy día. Entonces, Dios en su soberanía, en su poder, no iba a permitir
que tanta gente adquiriera un mensaje erróneo por tanto tiempo. Eso es mentira del diablo. Claro. Ahora, el diablo se propone destruir la Biblia sin tocarla, destruir la palabra sin trocarla, pero no puede con ella, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz. Así es. ¿Por qué el mensaje, por qué tanta controversia con ese libro si hay tantos libros? Claro. Porque ahí está la verdad. Allí, nos parece que allí está la vida eterna, como dice la misma palabra. Entonces, Amén. supongamos lo que es la sustancia, la esencia de lo que busca Dios con el hombre está plasmado ahí. ¿Me entiende? Está en la palabra. Dios busca a través de su palabra regenerar al hombre. Busca restablecer esa relación que se rompió entre Dios y el hombre. Busca sanar nuestra existencia, ¿me entiende? Busca llevarnos a un nivel de conocimiento guiado por su palabra. ¿Tú me entiendes? Es la palabra de Dios la única que puede traer un cambio en nosotros genuino. La única que nos puede llevar verdaderamente a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú me entiendes? Amén. Mira, Así es. segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil Amén. para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Por qué hay una necesidad de descalificar la Biblia? Simple, porque la Biblia es la regla de medir a todo el mundo. Claro. Es el manual que pone limitaciones y estamos viviendo un tiempo donde las limitaciones son un problema. Nadie quiere que lo paren, nadie quiere que le pongan una limitación, que le digan, mira, de ahí para allá no, de aquí para allá sí. Todo el mundo quiere vivir como chivo sin ley. Sí. Y la palabra de Dios es esa sabiduría que nos dice, mira, a la derecha no, a la izquierda sí, esto no. Y esto ha hecho y busca y hace que el hombre tenga la necesidad de quitarla del medio, de salir de ella. Esto me estorba, esto no me permite hacer lo que yo quiero hacer. Esto me dice que si yo me caso, si dejo a mi esposa por otra mujer, estoy pecando. Esto me dice que si cojo lo que no es mío, estoy robando. Esto me dice lo que tengo que hacer para ser salvo. Esto me dice que tengo que congregarme y no dejar de congregarme, pero yo no quiero congregarme. O sea, todo lo que el hombre quiere dejar de hacer, la Biblia es que pone el parámetro y le dice, no, eso que tú quieres dejar de hacer no agrada a Dios. Y ahí viene el choque, porque las personas dicen, no, esto lo escribieron hombres, esto no lo escribió Dios, cuando la misma palabra te está diciendo que es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres de Dios para redactar estas cartas que hoy en día son la luz de la humanidad, la luz del mundo, la esperanza de todos nosotros. Amén. Entonces nosotros Así tenemos es. que estar claros. Este bombardeo lo único que está haciendo y lo único que quiere hacer a través de desmeritar la palabra es sacar del medio la corrección, sacar del medio la limitación. Entrar en un Eso es círculo así. donde nada es nada y todo es todo. Imagínate, la palabra te dice, te profetizó hace tiempo de que a lo malo le llamarán bueno, A lo bueno y a malo. lo bueno malo. Entonces, ¿cómo Así tú es. quieres tener algo que te diga eso cuando tú quieres vender que el sexo ilícito no está mal? Cuando tú quieres vender que adulterar no está mal. Cuando tú quieres vender que el uso de droga no está mal. Entonces, tú estás diciendo que tú tienes una palabra que ya te puso una limitación. De que eso es Eso es pecado. así. Eso te estorba. Eso te estorba. Tú no quieres eso. Porque tú quieres tener Eso es así. una idea personal de Dios. ¿Tú sabes algo, Yulisa? Sí. Una de las pocas veces que yo he estado de acuerdo con Gamaliel, increíble, fue en una ocasión donde él decía que el ser humano se inventó un Dios personalizado. Y él le llamó a eso el Dios de la mente. Y Sí. él tenía tanta razón. Yo me sorprendí porque yo digo, oye, Lo único que él se estaba refiriendo al Dios de los cristianos evangélicos, pero bueno, en ese En momento, parte sí tuvo razón. En parte. en ese momento, él hablaba de cómo hemos condicionado a un Dios a nuestra Conforme semejanza. a nuestra, sí, exactamente. ¿Verdad? Y Nuestro aunque sistema. si él se refiere, ¿verdad? A nosotros los cristianos, nosotros hemos condicionado el Dios que lo rige la Biblia. Mientras sea así, no estamos mal. Ahora, cuando tú quieres condicionar y crear un Dios en tu mente que no va acorde con la palabra de Dios, entonces el Dios que estás creando no es el correcto. Así es. Bien, porque tú no puedes separar a Dios de la palabra de Dios. Por eso hay gente que te dice, yo no creo en la Biblia, pero creo en Dios. Mentira. Si tú no crees en la Biblia, no estás creyendo en Dios. Claro. Tú no puedes, uno no es sin el otro. Uno no es sin el otro, porque la forma más segura en la que él habla hoy es a través
de la palabra de Dios. Así es. Es a través Así de es. la Biblia. Entonces tú no puedes sacar la Biblia porque lo enmudeces. Enmudeces al Dios al que tú dices creer. Entonces, no hay forma de que tú digas, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Es igual que tú digas, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Cómo tú no puedes creer en la iglesia si fue Dios que instituyó la iglesia? Si fue Cristo que instituyó Así la es. iglesia. O sea, por default, si Él la instituye, tú tienes que creer en eso que Él constituyó. Claro. Entonces, es ridículo totalmente tú utilizar el término, no, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Sácate eso de la cabeza. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo donde, como tú decías, cada quien quiere acomodar a Dios a su manera. Y como hay un dicho cristiano muy viejo que dice que a Dios no se le busca a nuestra manera, sino a la manera de Él. Aleluya. ¿Sabes? Y yo entiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, la teología liberal, que nació, por ejemplo, con la Revolución Francesa, la Ilustración. Esta teología liberal quería sacar los milagros de Jesús de la palabra de Dios, quería sacar que se abrió el mar rojo de la palabra de Dios, porque entendían que eso era, ellos creen en Dios, pero que esas cosas sobrenaturales Dios no las hace, sino que Dios respeta pues lo natural, y querían sacar todas esas cosas de la resurrección. Pero ahora, Newman, yo que vivo en Estados Unidos, estamos teniendo como iglesia un ataque tan impresionante que en el Congreso de Estados Unidos están diciendo que como la Biblia apunta a que fue a causa de los judíos que mataron a Jesús, esos son versículos antisemitas o de odios hacia los judíos, y quieren sacar eso de la Biblia. Wow. Quieren prohibir eso. O sea, estamos hablando del Congreso. Pueden googlearlo, pueden buscarlo. Estamos hablando del Congreso. O sea, en el Congreso se está debatiendo de que eso no se puede hablar, porque esos son versículos de odio hacia los judíos. Son versículos antisemitas de que quieren sacar la crucifixión de Cristo. Y dice la palabra de Dios. O sea, Pablo dice, si Cristo no murió, tampoco resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, mira lo peligroso que está sucediendo. Y yo les exhorto, gente que me está viendo, no me voy a cansar de decirle, vamos a aprendernos la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar su rostro, vamos a comernos el rollo, señores. Tenemos gente que están sufriendo persecución en Medio Oriente. Yo escuchaba el testimonio de una pastora que duró presa 2 años. 2 años porque le encontraron una Biblia, y ellos lo que hacían era, oigan esto, ellos escribían en la cárcel donde la pusieron, en la celda, ellos escribían todos los párrafos que se sabían de memoria para que no se les olvidaran, y lo que hacía es que cuando entraba otro, escribía lo que se recordaba, y ahí podían mantener la escritura en las paredes. Wow. para no olvidarse. ¿Y qué ellos hacen en esta iglesia? Ellos tratan de aprenderse la palabra de Dios, tratan de aprendérsela de memoria, por si acaso en algún momento le quitan su Biblia. Y nosotros tenemos Biblia de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las versiones. Toda la forma, todas las versiones. Y no queremos usarlas más que para buscar el salmito que nos hace sentir bien, o para buscar el versiculito para yo tirarle al que me cae mal. Así mismo es. Señores, vamos a usar la palabra. Dice la palabra, vamos a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que usa bien la palabra de verdad. Gloria. Pero para usarla bien tenemos que memorizarla, tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla. No, hacer como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué limpiará luego su camino? Con conocer tu palabra. Con conocer y la palabra dice, señores, que bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Esto es un asunto, mi hermano, de usted creer, de usted entregar su corazón. Dice la Biblia que el que cree que Jesús fue levantado de los muertos, ¿me entiendes? Será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Bienaventurados los que creen, ¿me entiendes? Porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, esto es un asunto de creer. El que quiere rebuscar y todo esto, detalles y cosas, lo que puede encontrar algo, puede encontrar confusión, porque el enemigo está ahí. Está administrando y estamos en un tiempo muy delicado. Hay mucha información. Hay mucha información. Entonces, la palabra de Dios es bien objetiva. Es bien objetiva. Hay cosas ahí en la palabra de Dios que poco importan para salvación.
Y el objetivo principal es la salvación del hombre. Así es. El objetivo principal es que el hombre reconozca que es un pecador y que necesita a Jesús en su corazón para ser salvo. Entonces, es suficiente. Así es. El mensaje céntrico que la palabra aporta busca como objetivo restablecer esa relación que tiene el hombre rota con Dios. Amén, amén, así es. Salvar y limpiar al pecador, porque dice que su sangre limpia todo pecado. Entonces, debemos de creer de una manera, ¿qué te digo? Ciega, y caminar creyendo en lo que la palabra de Dios establece, sin tener que rebuscar tantas cosas. Porque dice la misma palabra que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Para que esté claro. Y quiero decirle que la palabra de Dios, aunque sea perseguida, los valientes Dios va a tener siempre la manera de que la palabra de Dios llegue. Recordemos, mis hermanos, el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica salió en busca de los que tenían Biblia para quemarla a ella y a ellos junto con la Biblia. Wow. Recordemos cómo Casiodoro de Reina tuvo que salir corriendo, aleluya, porque estaba traduciendo la Biblia en un idioma que la gente pudiera acceder. Y por esto este hombre sufrió persecución, gente fue muerta. Las 2,000 y pico de copias que él hizo, ellos la encontraron y las quemaron, y quemaron mucha gente por tener la Biblia. Entonces, en este tiempo que tenemos tantas Biblias, señores, que cada quien, en mi casa hay varias Biblias, que cada quien puede tener una Biblia personalizada, no como en los tiempos de antes. Vamos a aprovechar y vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a aprovecharla, señores. Y vuelvo y digo, siempre se ha levantado gente, olas, detrás de la cacería de la palabra de Dios. Pero qué bueno es Dios, que es fiel y que guarda en providencia la palabra de Dios para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y sobre todo, miren, esto es tan delicado. Es tan delicado porque es una guerra abierta. No solamente con la palabra de Dios, sino con la figura de Jesús. Para que sepa. Yo quiero agregarle a este contenido lo siguiente. El estar vendiendo para encajar que todas las religiones o que ninguna de las religiones tiene la verdad es el error más grande que se puede cometer. Así es. Número uno, porque cuando tú dices eso, anulas la que tú dices creer. Número dos, porque cuando tú dices que ninguna religión tiene la verdad, estás anulando a Cristo. ¿Por qué anulas a Cristo? Porque la única religión que reconoce que el Hijo de Dios vino a la tierra, o Dios mismo como hombre vino a la tierra, murió por cada uno de nosotros, pero resucitó al tercer día, es el cristianismo. Entonces, cuando tú quieres decir que el cristianismo no tiene la verdad, como no la tiene el judaísmo, como no la tiene el budismo, como no la tiene todas las otras religiones que tú quieres decir, estás diciendo que lo que nosotros hemos profesado y hemos creído, que es la resurrección de Cristo, no es real. Entonces, ¿cómo tú puedes decir eso y a la vez decir que tú crees en Jesús? Es algo incongruente totalmente. Es algo que no, por ningún lado, los números no dan. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos. Nosotros queremos alejarnos tanto de la religiosidad, que queremos vender y que no somos religiosos, porque no podemos entender que el cristianismo es una religión. Y que es una religión fundada por Cristo, por los apóstoles de Cristo, con el fundamento de la resurrección de Cristo. Y que si yo anulo esa verdad, estoy anulando el sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Wow. Y eso pone en peligro todo lo que hemos creído por más de 2000 años. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos, por el simple hecho de sonar sabios, por el simple hecho de sonar leídos y por el simple hecho de querer caerle bien a un grupo de personas. Así es. Así que gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Diálogo Directo. Dios les bendiga a todos. El respeto.